Hoy vamos a hablar de una de las transformaciones más, radicales del siglo XX, la de Chile. La idea es explorar juntos cómo un país puede, de verdad, cambiar tanto en apenas 100 años. Para que se hagan una idea, a principios del siglo XX, la esperanza de vida en Chile era de solo 30 años. Hoy es de 80. O sea, es un cambio, es increíble, ¿no? Claro, esto nos deja con una pregunta gigante. ¿Cómo pasó todo esto? ¿Cómo se logra algo así? Bueno, para tratar de entenderlo, vamos a analizarlo a través de 4 ejes, 4 pilares fundamentales. Estos pilares son, primero que nada, la tremenda revolución en salud y longevidad. Después, vamos a ver el tema del ahorro, la inversión y el crecimiento. El tercer punto es clave, la apertura al mundo. Y cerramos con el rol del gobierno, que también fue cambiando muchísimo. Ok, arranquemos con el primero, el cambio más básico, el más humano de todos, la salud y la longevidad. Miren, los datos cuentan una historia impresionante. Fíjense, durante las primeras 2 décadas del siglo, la esperanza de vida estaba estancada, plana. Pero de repente, a partir de ahí, empieza una subida constante, casi sin pausa. Esto literalmente cambió lo que significaba nacer y vivir en Chile. Y para entender la magnitud de esto, pensemos en la mortalidad infantil de la época. Es una cifra que cuesta creer hoy. 1 de cada 3 niños. 1 de cada 3. No llegaba a cumplir su primer año de vida. Ahora, este avance no pasó por arte de magia, para nada. Fue el resultado de un montón de políticas públicas una tras otra a lo largo del siglo. O sea, hablamos desde el primer Código Sanitario por allá en 1918, leyes para proteger a las madres y a los niños, y mucho más tarde, en 1980, la autorización de las ISAPRES, que sumó un sistema de seguros privados. Cada una de estas decisiones fue poniendo un ladrillo para construir una sociedad más sana. Entonces, tenemos una población más sana, que vive más tiempo, gente más productiva. Pero claro, para construir una economía moderna se necesitaba algo más. Se necesitaba una revolución en la forma en que el país manejaba su dinero, cómo ahorraba y cómo invertía. Y sobre esto, hay una idea muy potente del economista y premio Nobel Arthur Lewis. Él decía algo así como que el verdadero desafío para que un país se desarrolle es pasar de ahorrar un poquito, un 4 o 5% de lo que produce, a ahorrar mucho más, entre un 12 y un 15%. Esa, para él, era la clave del despegue. Y justo eso es lo que podemos ver aquí. Estas líneas son como un electrocardiograma de la economía chilena. Vemos esos picos y caídas de los años 20, el desplome brutal con la Gran Depresión, y luego, fíjense cómo en las últimas décadas la cosa empieza a subir y a estabilizarse. Ahí se sentaron las bases para el crecimiento que vino después. Por mucho tiempo, Chile anduvo coqueteando con esa barrera del 15% que mencionaba Luis, a veces arriba, a veces abajo. Pero fue a partir de los 80 que logró cruzarla de forma decisiva y mantenerse por encima. Y ese fue el combustible que necesitaba la economía para empezar a crecer de verdad. Bien, ya tenemos salud y tenemos inversión. ¿Qué sigue? El tercer pilar que se conecta con todo esto, la relación de Chile con el resto del mundo. A ver, la estrategia comercial de Chile a lo largo del siglo tuvo como 3 grandes etapas. Al principio era básicamente un exportador de materias primas, salitre, cobre. Luego vino el shock de la Gran Depresión y el país, digamos que se encerró para proteger su propia industria. Y la tercera etapa, a partir de los 70s, fue una apertura total, buscando venderle al mundo una canasta de productos mucho más variada. Y el resultado de esas 3 etapas se ve clarísimo aquí. Miren cómo las exportaciones eran muy importantes al principio del siglo. Después, durante esa fase de cerrarse, caen en picada. Pero luego, ¡boom!, el despegue es impresionante, hasta llegar a ser casi la mitad de toda la economía del país. Una buena forma de entender esto es pensar en los aranceles como si fueran un muro alrededor de la economía. Durante la época proteccionista, ese muro era altísimo. Miren ese pico en el gráfico. Después, lo que se hizo fue, ladrillo por ladrillo, desarmar ese muro casi por completo, y así fue como Chile se abrió al mundo. Ok, entonces, ¿quién estuvo detrás de todos estos cambios? ¿En salud? ¿En inversión? ¿En comercio? Pues aquí entra nuestro último pilar, que es fundamental para entender el cuadro completo, el propio Estado y cómo fue cambiando su rol. El cambio de escala es brutal.
Pasamos de un Estado con apenas 7 ministerios y unos 13,000 funcionarios a uno con 18 ministerios y más de 140,000. Es pasar de ser una administración pequeña a un Estado moderno, mucho más grande y complejo. Pero, ojo, el cambio más profundo no fue solo el tamaño, sino de dónde salía la plata para financiarlo. Fíjense en esto. En 1900, el 99% de los ingresos venía de impuestos al comercio. Para el año 2000, esa fuente era menos del 10%, y más del 90% venía de impuestos internos. Es un giro de 180 grados. Y esta es la foto general. Tanto lo que el Estado gasta como lo que recauda en impuestos pasaron de ser un 10% de la economía a estar entre el 20 y el 25%. Esto nos dice que el Estado asumió un papel mucho más importante en la vida del país. Así que, para resumir, tenemos estos 4 pilares. Una revolución en la salud que casi triplicó la esperanza de vida. Un cambio hacia una economía de alta inversión. El paso de estar cerrados a ser un actor importante en el comercio mundial. Y finalmente, un Estado que creció y cambió su forma de financiarse. Todos juntos impulsaron esta transformación increíble. El siglo XX chileno, sin duda, fue el siglo de la transformación. Esto nos deja con una última reflexión. Si ese fue el gran relato del siglo pasado, ¿cuál será la historia que define el Chile del siglo XXI?